¿Qué tal? En este video te voy a enseñar cómo crear una tabla de frecuencias simple utilizando Excel. Esto que te voy a enseñar también se puede emplear si quieres hacer una tabla de frecuencias en intervalos. Ya que lo hacemos en Excel, no hay problema con las cantidades de datos. E inclusive, si ya tenemos aquí la información de los datos y queremos cambiar algo, modificar algo, por ejemplo, vamos a suponer que este dato no era, la tabla de frecuencias cambie de manera automática, ya que vamos a utilizar fórmulas y funciones y algunos formatos condicionales de Excel. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Y lo primero que necesitamos pues son los datos. Ya los tenemos aquí capturados. Si quieres practicar y no tienes datos, mira, va el primer tip, la primera función que vamos a utilizar. Voy a borrar esto de aquí. Y me voy a posicionar en cualquier celda, en este caso en B2. Y vamos a insertar una función para generar datos. Y exactamente datos aleatorios. Entonces vamos a dar clic aquí para insertar una función en esta celda. Y aquí vamos a anotar lo siguiente. Aleatorio, le das clic en ir. Nos aparecen estas funciones, elegimos aleatorio entre. Y aquí en los argumentos de función, qué número el más pequeño, el inferior que necesites. En este caso le voy a decir que sea el 13 y como dato superior le voy a colocar que sea el 21. Entonces me va a generar datos entre el 13 y el 21. Le damos clic en aceptar y ahí está. Para generar más datos, simplemente voy a seleccionar y sin soltar, vamos a arrastrar hacia la derecha. Aquí tenemos 10 datos. Ahora vamos a generar hacia abajo. Fila 2, 3, ahí tendría 30, 40. Y hasta 150. ¿Cómo sé que son 150? Aquí abajo me aparece. Mira, son 150 datos. El mínimo de este rango es 13 y el máximo 21. Para este ejemplo, bueno, se hizo una encuesta y estas son las edades de las personas encuestadas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar estos datos y los vamos a copiar, control C, o desde aquí con esta herramienta de copiar. Vamos a abrir una nueva hoja y me posiciono en la celda B2 y aquí lo vamos a pegar. Seleccionamos pegar y pegar valores, este de aquí, para que se queden únicamente los valores. Fíjate, ahí está perfectamente. Y si voy a la hoja 1 donde lo tenía, no son valores. En la barra de fórmulas me aparece la función que estamos utilizando para generar este dato. Entonces aquí el problema es que cada vez que agregue algo, por ejemplo quiero agregar esto, se van a cambiar los valores. Y aquí no, si agrego algo, ya no se cambian, se quedan fijos porque hicimos el pegado especial. Esto para que no estén cambiando los datos, nada más. Bueno, ya que tenemos los datos, vamos a crear la tabla de frecuencias. Vamos a esta celda. Vamos a dejar una columna de espacio nada más para la presentación. Y aquí vamos a agregar lo siguiente. Esta va a ser la columna de los datos. Entonces colocamos edad X. ¿Por qué? Porque se trata de datos, son las edades. Y ahora en esta celda vamos a agregar el número más pequeño de todos estos datos. ¿Recuerdas cuánto es? Seleccionamos todos y ya sabemos que era 13, pero aquí nada más lo vamos a comprobar y el máximo es 21. Es decir, aquí en esta celda voy a colocar 13, en la siguiente 14, en la siguiente 15 y así nos vamos a ir hasta abajo. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar estos tres y me voy hacia abajo, 17, 18, 19, 20. Selecciono y sin soltar, ahí están. Si necesitas más datos, por supuesto puedes ir más hacia abajo. Por eso te comentaba que este método también funciona si tienes muchos datos y tu opción es hacer la tabla de frecuencias por intervalos, pues también puedes hacer esta tabla de frecuencias simples porque en Excel no tenemos problemas con esto. Si queremos más datos, simplemente lo agregamos.
Vamos ahora a esta celda y aquí vamos a teclear lo siguiente. Frecuencia absoluta y entre paréntesis una F minúscula. La frecuencia absoluta es cuántas veces se repite este dato en todo este rango. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a seleccionar todos los datos. Vamos aquí a formato condicional. Seleccionamos esta opción. Regla para resaltar celdas. Y seleccionamos este que dice es igual a. Aquí el primer dato, el inferior es 13. Dejo todo como está y le doy clic en aceptar. Entonces se van a resaltar todas las celdas que tengan el número 13. Si para realizar esta práctica y generar estos datos utilizaste la función aleatorio entre, lo más probable es que estos datos te aparezcan de forma diferente. No te preocupes, esto es totalmente normal, inclusive es mejor, porque vas a ver que cuando los cuentes y realicemos esta frecuencia acumulada, nos tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a notar cuántas veces se repite el 13 en estos datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí van 15 veces se repite el 13. Podríamos hacer lo mismo con el 14. Seleccionar todo, formato condicional, resaltar celdas es igual a. Ahora 14 y aquí elijo otro tipo de formato para que se vea diferente. Y contarlas de manera manual. O lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjate, voy a borrar este. ¿Y qué pasa si tengo muchos datos? Y también muchos datos aquí. Bueno, vamos a utilizar una función. Me posiciono en esta celda y aquí la vamos a insertar. Voy a función. Y aquí colocamos lo siguiente, contar, ir. Me aparecen estas y elijo contar sí. Le doy clic en aceptar. Me aparece este recuadro, argumentos de la función. Necesito rango y criterio. El rango van a ser todos estos datos. Entonces selecciono aquí y sin soltar, selecciono todo el rango y me aparece que el rango va desde B2, separado de 2 puntos, hasta K16. Inicia aquí en B2, ahí está la celda, hasta la columna K y fila 16. Ahí se ve perfectamente. El criterio es que va a contar si la celda es igual a 13 o que tenga el número 13 y se repite 15 veces. Entonces le damos clic en aceptar y ya lo tenemos. Hacemos lo mismo con este de 14. Vamos a insertar función. Ya no tengo que escribir contar, ya me aparecen aquí todas las funciones que he utilizado recientemente. Le doy a aceptar a esa. Y en el rango, nuevamente seleccionamos pues el rango de datos. Y el criterio ahora va a ser 14. Le damos, aquí nos aparece 9, ¿ya viste? Nos aparece cuántos datos del 14 se repite aquí, 9 veces. Vamos con el 15. Y así sacamos la frecuencia absoluta de los demás datos. Pero ¿qué pasa si tienes muchos datos? Mira, ahí te va el tip. Me voy a posicionar aquí y voy a arrastrar esta fórmula, la función que hemos ocupado. Pero tenemos que hacer algunos cambios. Fíjate bien, esta fue la que hicimos, la que acabamos de hacer de manera manual. Si doy clic aquí en la barra de fórmulas, me aparece el rango en un recuadro azul resaltado aquí. Y el criterio pues fue de 15. Pero si selecciono esta, la que arrastré, doy clic aquí arriba, ahora no se están considerando para este rango estos datos de aquí. Y estos datos de aquí abajo sí, como que se bajó una fila, ¿ya te diste cuenta? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate bien. Voy a borrar estos primero. Y aquí voy a la barra de fórmulas y me posiciono antes de la letra B.
y voy a presionar la tecla F4 en tu teclado, presionas esa y vamos a fijar esta celda. Si no, ingresa manualmente el símbolo de pesos antes de la B y antes del 2. Esto para fijar. Entonces voy aquí antes de la K y presiono F4. Listo. Pulsamos Enter. Y ahora sí vamos a arrastrar. Por supuesto que se van a repetir los datos. Pero aquí en el 16 vamos a cambiar el criterio. Tiene 15. Tendría que ser 16. Y ahí está. La opción que tú decidas. Bueno, voy a cambiar los demás. Este sería para el 17. $18 y así con los demás. Listo, ya terminamos. ¿Cómo saber que estamos bien? Vamos a seleccionar estos datos y utilizamos la función de autosuma. Aquí nos aparecen la suma de estos datos y nos tiene que dar o nos tiene que coincidir con el total de datos. ¿Te acuerdas cuánto era? Seleccionamos y aquí en la parte de abajo eran 150. Entonces nos tiene que coincidir con este valor. Con eso quiere decir que hicimos todo bien para sacar la frecuencia absoluta. Vamos ahora a esta celda y anotamos frecuencia absoluta acumulada y dentro de un paréntesis una F mayúscula. La frecuencia absoluta acumulada la vamos a obtener de la siguiente manera. Fíjate, para la primer celda voy a presionar la tecla igual y seleccionamos esta celda de aquí. Le presiono Enter. Por supuesto me va a dar la misma. La siguiente voy a presionar igual y lo que tengo que hacer es sumar estas dos celdas o esta y esta. Para este ejemplo vamos a sumar esta. Presionamos símbolo más, esta celda y le presionamos o Enter. Y ahí está perfectamente. Ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar y sin soltar me voy aquí hasta abajo. Perfecto. Si el dato de aquí coincide con este, quiere decir que estamos bien, porque se hizo la sumatoria de esta manera. Aquí ya teníamos este más este 24. Ahora para este se suma este dato más este y me da este y ahí está perfectamente. 37 más 29, 66. Para este dato 66 más 20, 86 y así sucesivamente hasta que nos dé este dato. Muy bien. Ahora vamos a esta celda y colocamos frecuencia relativa y entre paréntesis FR minúscula. Para la frecuencia relativa vamos a hacer lo siguiente. Se obtiene dividiendo este dato entre el total de datos que tenemos aquí. Entonces me posiciono en esta celda y presiono igual y selecciono esta celda entre, ¿cuál es el total de datos? 150. Ahí está. Pero como estamos haciendo todo de manera automatizada, fíjate, voy a borrar esto y lo vamos a hacer así. Va a ser igual esta celda entre el total de datos. ¿Dónde está el total de datos? Aquí. Entonces selecciono esta celda y la vamos a fijar. Entonces me posiciono aquí antes de la N, presiono F4 y presionamos Enter. Ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar y arrastrar hasta abajo. Ahí tenemos la frecuencia relativa. Tenemos todos los decimales. Si queremos menos, pues aquí le vamos quitando o aumentando. Normalmente se sugieren 3 decimales. Ya eso tú lo decides como lo necesites. Ahí están a 3 decimales. ¿Cómo saber que estamos bien? Bueno, vamos a hacer una sumatoria. Selecciono estos, seleccionamos suma y aquí nos tiene que dar 1.
o 0.9999 con muchos decimales, depende de los que estés utilizando. Pero como estamos utilizando fórmulas, aquí nos tiene que dar en Excel 1 exacto. Ahora vamos a esta celda y agregamos porcentaje. Para obtener el porcentaje, vamos a seleccionar solamente estas celdas y aquí en la parte de arriba vamos a utilizar esta opción para configurar esta celda. Puede ser ahí o puede ser en la parte de acá. Buscamos porcentaje, cualquiera de los dos, y me posiciono ahora en esta celda. Presiono símbolo igual, seleccionas esta celda y presionamos Enter. Aquí está el porcentaje. Selecciono y arrastro hacia abajo y ahí tenemos los porcentajes con decimales. Si no quieres decimales o como tú lo necesites, pues aquí se los puedes quitar. Ahí está. ¿Cómo saber que estamos bien? Seleccionamos esto, le damos clic en autosuma y aquí nos tiene que dar un 100%. Y listo. Ya tenemos la tabla de frecuencias y como está todo automatizado, si yo cambio aquí un dato, vamos a pensar que me equivoqué en alguno de estos. Si yo cambio alguno de estos, se va a cambiar automáticamente. Fíjate, aquí tenemos el 13. Voy a modificar este, que está aquí, el que está aquí junto luego, y en lugar de 16 le voy a cambiar, suponiendo que tenemos que modificar ese dato. Tiene que cambiar aquí. Ahí está perfectamente. Cambia esto y todo se mantiene, porque todo está automatizado. Y ya solo nos falta darle una buena presentación. Vamos a darle formato a la forma como están presentados estos datos. Seleccionamos aquí estilo de celda. Y pues bueno, eso es todo. Espero te haya servido la explicación. Te dejo por aquí este video para que sigas aprendiendo más de este tema. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención.